Como siempre, iniciamos nuestra sesión haciendo un ejercicio. A veces, como hemos hecho a lo largo de estas sesiones, puede ser un ejercicio más físico, un ejercicio mental, un ejercicio de afirmación, ¿no? Un ejercicio que nos haga ponernos a todos en concentración, focalizados en lo que vamos a tener hoy día como sesión, pero también que nos haga sentir bien a nosotros y también bien a los otros, ¿no? Estar bien también con nosotros. Entonces, esta vez les propongo el siguiente ejercicio. Vamos a presentarnos. Nos hemos ido presentando a lo largo de estas sesiones de distinta manera. Hoy nos vamos a presentar diciendo nuestro nombre y el origen de nuestro nombre, ¿no? Muy brevemente, ¿no? Para que todos, si lo saben, qué bueno, y si no lo saben, podamos saber. Entonces yo empiezo. Sí les voy a pedir que pongamos nuestra cámara para así vernos y reconocernos. Bueno, yo soy Mayla, y mi nombre lo creó mi papá, porque todos mis hermanos tienen las mismas siglas. Tengo 3 hermanos con las mismas siglas, ¿no? Marco Antonio, Miguel Ángel, y así. Y como no le sonaba María, me puso Mayla, ¿no? Y bueno, ese es el origen de mi nombre. A mí me gusta mucho. Y luego vamos a ir levantando la manito para que cada uno pueda decir el origen de su nombre. ¿Quién quiere seguir? Jorge. Muy bien, adelante. Hola. Hola, buenos días con todos. Mi nombre es Jorge. Bueno, mi nombre es Jorge porque mi papá se llamaba así y por eso me pusieron el nombre. Y bueno, buenos días con todos. Gracias, Jorge. ¿Otro hermanito? Mayra, gracias. Adelante. Hola, buenos días. Mi nombre es Mayra. Algo parecido a lo de Mayla porque mi papá me puso el nombre por una actriz de una novela brasileña, si no me equivoco, pero no estaba seguro si era con I o con Y. Y es Mayra Alessandra, así que cada vez que conozco a alguien que se llama Mayra, probablemente es Mayra Alessandra o Alejandra o Alexandra. Muy bien. Gracias, Mayra. Lucrecia. Sí, buenos días con todos. Bueno, el origen de mi nombre, el nombre me lo puso mi papá. Justo en la década del 70 tuvo un accidente con la moto. Yo soy de Tacna, ¿no? Entonces, estoy en Tacna ahora, y lo llevaron a Lima y dice que una enfermera era muy buena con él porque ya le iban a amputar las piernas y la cuidó, ¿no? Y el nombre de la enfermera era Lucrecia, entonces por eso me puso ese nombre. Llevo mi nombre Lucrecia y Mercedes, bueno, mi segundo nombre es por la Virgen, ¿no? Por la Virgen, porque la Virgen de Mercedes es el 24 de septiembre, entonces por eso tengo esos nombres. Eso sería Muy todo. bien. Gracias. Gracias, Lucrecia. Yulisa, te escuchamos. Sí, bueno, en mi caso mi mamá me dice que me puso Yulisa porque había una novela mexicana en ese momento y el personaje principal se llamaba Yulisa, ¿no? Y por eso es que, y bueno, yo soy Yulisa Marina, mi segundo nombre es nombre de mi mami, que es Marina. Entonces, y lo otro que en algún momento también averigüé el nombre espiritual que significa Yulisa, porque estaba un poquito más orientada al tema de la meditación, del yoga. Y ahí me comentaron que todos los nombres también tienen significados espirituales, ¿no? Y en mi caso, Yulisa significa que es el néctar de la gracia de Dios. Mientras más lo relacione con que las cosas que me pasan es por algo más grande que nosotros, voy por buen camino. Muy bien.
Gracias, Melissa. Muy bien, entonces hemos conocido más a Mayra, Lucrecia, Yulisa, Jorge. Elisa, ¿cómo estás? Cuéntanos. Buenos días, buenos días. Bueno, disculpen la cámara que no tengo las dificultades desde la semana pasada. Mis nombres me los pusieron por una lista, ¿no? Una lista de, de nombres que hacen cuando van a hacer a alguien. En este caso, la lista pues era de estos dos nombres, ¿no? Elisa e Isabela. Y ambos tienen un significado espiritual parecido, ¿no? Elisa es juramento de Dios y Isabela es promesa de Dios. Entonces, como que van de la mano ambos nombres y ambos significan los mismos, ¿no? Elizabeth. En lugar de ponerme Elizabeth, lo dividieron en Elisa e Isabela. Y ambos son de origen italiano, la forma de escribirlo, ¿no? Porque hay Elisa con Z, por ejemplo, en el inglés. Gracias. Gracias, Elisa. ¿Quién más sigue? Maribel. Hola, buenos días. Tu micro está apagado. Ahora sí, ¿me escuchan? Ahora sí. Sí, ¿qué tal? Buenos días con todos, buenos días, Mayra. Bueno, en mi caso, ambos me contaban de que les había gustado mucho el nombre de Maribel porque era diferente, porque no lo habían escuchado entre sus cercanos, ¿no? Y era justamente les había dado la idea a su compadre, el nombre de Maribel, pero querían otro nombre que más o menos de rima. Entonces, les gustó el tema de Isabel porque también tiene el significado de fiel a Dios. Entonces, por eso es Maribel Isabel. Entonces, porque buscaron una rima, ¿no? Y por eso los dos nombres. Gracias. Muy bien, gracias también. Ok. Estamos compartiendo, para quienes se han ido integrando, nuestro nombre y el origen de nuestro nombre, ¿no? ¿Por qué nos pusieron este nombre? ¿No? ¿Nadie más? Ana Sofía, muy bien. Te escuchamos. Profesora, ¿qué tal? Buenos días. A ver si entendí. ¿Es sobre el origen de nuestros nombres? ¿O Así es. por así qué es. por qué nos los pusieron? Ajá. Sí. Bueno, en mi caso, en realidad el nombre de Sofía, más que nada, fue el que eligió mi papá, porque él le gusta mucho la lectura y le gustaba el término por el significado de sabiduría, ¿no? Y también porque tenemos la particularidad de que mis hermanos y yo compartimos nombres también de artistas que a mi papá y a mi mamá les gustaban mucho, ¿no? Entonces, pero que yo sepa, venía por el lado de sabiduría, ¿no? O sea, mi papá siempre tuvo la intuición de que, según lo que él me cuenta, que yo iba a ser una lectora como él, ¿no? Y no se equivocó. De hecho, soy profesora de lengua y literatura. Por ahí vino el nombre. Gracias. Gracias a ti. Entonces, ¿te dicen más Sofía que Ana? Sí, mucho más. Sí, mucho más Sofía, profesora. Ana fue por una, según tengo entendido, por una amiga en común de mi papá y mi mamá que quisieron mucho. Y bueno, por ahí fue el nombre, ¿no? Pero Sofía sí lo habían ya pensado ambos, ¿no? Bajo esa perspectiva. Bien. Gracias, Hola. Sofía. Hola, Mayla. Hola, Buenos días Virginia, a buenos todos. días. Cuéntanos. ¿Qué tal? Hola, sí, bueno, sí, yo no he indagado mucho de mi nombre, pero a mí me pusieron Virginia y siempre cuestioné por qué me habían puesto Virginia, porque me parecía un nombre muy serio, no sé, a veces Ajá. en el colegio como que un poco, bueno, hacían tipo de bullying, esas cosas, pero bueno, cuando investigué, cuando ya pues tenía 10 años, me di cuenta que me habían puesto Virginia porque así como antes era reza el calendario, ¿no? Ese día en que nací es el día de la Virgen de Lourdes. Y entonces, por eso, supuestamente me habían puesto Virginia, ¿no? Bueno, en sí, yo tengo dos nombres, Virginia Soledad, en mi casa. Lo curioso es que en mi casa siempre
Yo tengo 6 hermanos, no somos de Lima. Cuando llego a Lima, en la universidad, en el trabajo, suelen llamarte por el primer nombre. Pero en mi casa toda la vida fui Soledad, Sole, mis amigos del colegio, ¿no? Entonces, cuando llego a Lima, universidad y trabajos, todos me llaman por el primer nombre. O sea que en la casa te llaman más Soledad y en el trabajo Virginia. Me acostumbré a ese cambio, pero sé que cuando llego a mi casa me llaman por el segundo nombre, ¿no? Y en el trabajo no. No podía explicarles a todos que no me llamen así, que mi nombre es, entonces lo dejé así, ¿no? Entonces, aquí en el trabajo o con mis amigas de la universidad, soy Virginia, a veces me llaman Virgi, pero en mi casa siguen llamándome Sole. Entonces, esa es la historia de mi nombre. Muy bien, gracias. Sí, eso es todo, Virginia gracias. Soledad. Bien, ¿alguien más que se quiera presentar contándonos el origen de su nombre? ¿Por qué le pusieron su nombre? Nos falta alguna, pero no sé si... me ha pasado que algunas veces que hemos hecho este ejercicio, algunos no sabían por qué les habían puesto ese nombre, ¿no? Y decían, ¿no? Voy a ir a mi casa y voy a preguntar por qué me pusieron este nombre. Pero, bueno, puede pasar. Suele pasar, suele pasar. Sí, puede pasar, ¿no? Elisa, sí, ¿querías decirnos algo? O Sí, sea, sí. quería decir algo, un dato curioso que me acabo de acordar, ya no de los nombres, sino de mi apellido, ¿no? Yo mi apellido Ñique. Y estando en un foro de un diplomado hace muchos años en la Universidad San Marcos, en la Casona, me encontré con un profesor muy renombrado que también se apellidaba Ñique. Y él, no sé cómo, se enteró pues de mi apellido, creo que por alguna intervención o algo por el estilo, y al final de la ponencia se me acerca y tuve el agrado de conocerlo y me dijo, ¿sabías que tu apellido significa ríos? El río, ¿no? El río de... Claro. Entonces, yo me quedé sin saber qué decirle porque en primer lugar no sabía el origen de mi apellido, solamente sabía que era un apellido norteño, porque mi papá es del norte, de Trujillo, ¿no? Entonces, Interesante. yo vengo a ser tu tío y ese señor era Ñique de la Puente y me dice, yo vengo a ser el tío, me dice, y el apellido es del norte y es Moche, ¿no? Es Mochica, me dijo, es un apellido Mochica que significa río, ¿no? Entonces me dice, sería interesante que también aprendas los toponimios de la región, etcétera. Yo no tuve oportunidad de poder seguir el consejo, pero recién caigo nuevamente en ese dato interesante sobre mi origen, ¿no? Entonces yo siempre más bien he dicho de que con mucho orgullo que soy descendiente de la gran cultura moche, ¿no? Del norte peruano. Muy bien. Gracias, Elisa. Eso es cierto. Tenemos también en nuestros apellidos una toponimia en nuestro país, ¿no? Yo tengo un hermano que es historiador y eso lo saca rapidísimo. Escucha un apellido y dice, este es de tal sitio, este es tal otro, ¿no? Cosas que no se saben en el cotidiano, ¿no? Y qué importante también saber esa procedencia, sobre todo si son de una toponimia en alguna parte de nuestro país, ¿no? En alguna región de nuestro país, ¿no? Porque además están asociadas a nuestras propias lenguas, ¿no? Y ahí hay también un bagaje cultural, una historia, ¿no? Muy bien, algunos se están integrando. Por si alguno más quiere decir, estamos presentándonos en esta sesión final del trabajo con nuestro nombre y por qué nos pusieron este nombre. ¿Alguien más? Jackie, muy bien, Jacqueline, te escuchamos. Muy buenos días.
Buenos días, compañeros. Sí, bueno, mi nombre es Jacqueline Gladys Necochea Solano. Ya llevamos, bueno, bastante tiempo juntos con mis compañeros y diré más que todo mi nombre, ¿no? Tu Mi nombre, sí, apellido. Jacqueline. ¿Por qué te pusieron Jacqueline? Bueno, fácil. Mi mamá en principio ya había pensado en un nombre que por los años 80 estaba de moda, de una modelo, creo, algo así. Brigitte Bardot, creo, y mi mamá quería ponerme Brigitte, pero mi papá luego la convenció que no era un nombre, o sea, ok, y él se puso a investigar por su cuenta, y en ese entonces él vio que en los libros de historia, así me ha dicho él, que empezó a ver que había varias Jacquelines, varias, Ajá, entonces, y me imagino que tendría ese referente que en ese entonces sonaba mucho lo de la familia Kennedy, ¿no? Supongo ya. que por ahí se iba, ¿no? Yo ya en mi juventud, ya en mi etapa ya más joven, ya me he puesto a investigar qué otras magias que les había en ese entonces, ¿no? Me he encontrado con sorpresas. Y por eso mi papá al final le convenció a mi mamá y ahí me pusieron pues el nombre de Jacqueline. Y Ujú. Gladys es el nombre de mi mamá. Ah, Así ya. que Ujú, eso ya y tal cual, ¿no? Nada ujú. más. De ahí, Ya. bueno, de ahí provienen, bueno, la curiosidad de mi papá de ponerme un nombre, ¿no? Que Sí, investigó él antes, ¿no? Porque tantos millones de nombres, pues eligió así ese. es, así es. Gracias, Jacqueline. Justo esto último que decía Jacqueline, ¿no? Hay tantos nombres y de pronto nuestros padres eligieron uno, ¿no? Y hoy hemos conocido un poquito más de la historia de por qué nos pusieron nuestros nombres. Algunos de ustedes incluso han ido investigando por su propia cuenta los significados más semánticos de sus nombres, ¿no es cierto? O los significados históricos de sus nombres, los significados lingüísticos de sus nombres, ¿no? Y, y le han ido dando mayor significado a ese nombre que inicialmente les pusieron. Elizabeth nos quiere decir algo, y sí nos gustaría mucho escuchar, Elizabeth. ¿Qué ¿Por qué te tal? Buenos pusieron días. Elizabeth? Buenos días. Bueno, estoy teniendo problemas de audio, entonces, bueno, ya me he cambiado de dispositivo, espero esta vez sí. Bueno, en mi caso, mi nombre es así porque la persona que me registró cometió un error, ¿no? Porque según lo que me cuenta mi papá, él quería registrarme con el nombre de Elizabeth, ¿no? Entonces, bueno, mi papá en ese entonces no tiene estudios. Entonces, imagino que por ahí tuvo que haber dado por, la letra, ¿no? Y bueno, el que registró siguió un poco lo que escuchó y al final escribieron Elizabeth. Pero lo curioso es que yo toda mi vida he pensado que me llamaba Elizabeth con Z y con la E y al final la TH, ¿no? Como normalmente se escribe Ajá. porque a mí me enseñaron a escribirlo de esa manera. Cuando recién cumplo 16 años, yo voy a sacar mi boleta y para poder gestionarla necesitaba mi partida de nacimiento y es allí donde yo descubro que me Mm. llamaba Elizabeth, ¿no? Entonces, bueno, fue como para mí, como que una nueva etapa porque ya iba a empezar a estudiar, ¿no? Entonces, desde ahí en adelante me empecé yo misma obviamente, a utilizar mi nombre verdadero, ¿no? Y casi toda la vida me preguntan que por qué, qué Claro. significado tiene y todo eso. Y es justamente lo que usted menciona, ¿no? Ajá. Si bien fue por un tema de error, ¿no? A la hora de redactar, yo me siento muy especial con mi nombre porque no tengo homónimos, o sea, no hay forma de que tenga homónimos, entonces, y bueno, creo que es como que un distintivo. Gracias. Ajá. Muy bien. Gracias, Elizabeth. Vamos a quedarnos hasta aquí con este ejercicio, básicamente por el tiempo. Y sí, me gustaría oír qué les ha parecido, escuchar un poco el origen de los nombres de nuestros compañeros aquí, nuestros amigos, amigas del curso, o también hablar sobre nuestro nombre. ¿Algún comentario?
Bueno, ay, no Sí, levanté la mano. Creo que es un ejercicio muy simpático, ¿no? Porque nos permite a nosotros, eso que internamente hacemos, ¿no? De manera personal, darle un significado, entender qué significa, ¿no? El distintivo que para cada una pueda representar nuestro propio nombre. Es como que este ejercicio me está permitiendo expresarlo, ¿no? Entonces, me parece a mí particularmente muy, muy simpático, ¿no? Es una manera también, obviamente, de conocernos y de saber qué hay detrás de, ¿no? así es. Gracias. ¿Alguien más que nos quiera hacer un comentario? Creo que Virginia. Sí, hola a todos. Bien, sí, lo que dijo Elizabeth últimamente también me pareció muy importante y me trajo a la memoria el riesgo de la homonimia, ¿no? O sea, uno no se pone a pensar en eso, pero han habido situaciones y casos muy, muy tristes, difíciles por el tema de la homonimia, ¿no? Y qué importante es tener un nombre especial, como dice Elizabeth, único en el mundo, ¿no? Porque a veces hemos tenido situaciones difíciles por el tema de la homonimia, y a propósito me trajo a la memoria, yo tengo un homónimo en el mundo que se llama exactamente igual a mí, no sé, deben haber muchas Virginias, pero que lleven mis mismos apellidos, tengo Claro. uno solo. Entonces, ¿qué pasa? Yo recibo correos tras correos tras correos que me dicen, usted escribió tal nombre en inglés, se supone que es de otro país, me dice, usted es la autora de este libro, usted es la autora, y respondo y respondo que no soy autora ni escritora, pero Claro. siguen llegando, ¿no? Usted es la autora. Entonces me trajo a la memoria lo que dijo Elizabeth, qué importante esto de la homonimia, porque no nos hemos puesto a pensar, nos trae a veces muchas dificultades y también sorpresas. Sí, Mm. tener un nombre único es ideal, ¿ah? Es ideal, pero también en el fondo nuestro nombre es único, ¿no? Porque fue elegido para nosotros y nosotros le damos una, incluso como podríamos decir, como una personalidad a nuestro nombre, ¿no? De lo que somos. Como bien decía, por ejemplo, Yulisa, cuando investigas sobre tu nombre, lo asocias a ti mismo, ¿no? Ese significado que has investigado. Todo lo que vamos haciendo en la vida le va dando un sentido a ese nombre, ¿no? Incluso aquellos que no les gusta su nombre y por alguna razón prefieren no tener ese nombre y optan por cambiarlo, ¿no? O usar el diminutivo, o usar el segundo nombre, o reconciliarse también con el nombre, como bien lo ha dicho Elizabeth, y que le ha dado la vuelta y le ha encontrado este sentido de originalidad, y eso les gusta, ¿no? ¿Alguien más creo que estaba levantando la mano? Disculpen si no vi. Karen, te escuchamos, Karen. Sí, profesora, a mí me ha gustado mucho el ejercicio porque creo que a veces cuando uno ya forma más amistades, pregunta, ¿no? ¿Y a ti por qué te pusieron tu nombre? Sobre todo si es peculiar, pero nunca lo había hecho en un grupo de estudio y me ha gustado mucho porque me lleva a pensar que las formas en que usualmente antes escogían nuestros nombres eran guiados en la religión por su significado religioso. Sí, Y las novelas, ¿no? Como es en mi caso, mis dos nombres fueron elegidos así por claro. crédito, ¿verdad? Y me llevaba también a ver que quizá estos espacios nos ayudan a encontrar cosas en común. Por ejemplo, yo hace varios cursos trabajo junto con Lucrecia y recién ahora me entero que ella es de Tacna. Mi abuelo materno también es de Tacna, mi segundo apellido pertenece a esa zona, y ya que mencionaban que por zonas a veces uno puede detectar de dónde es, ahora me lleva a un nuevo tema de conversación para tener con ella, a ver si es que tenemos quizá conocidos o familiares en común. Entonces, me ha gustado mucho el ejercicio. Nos lleva, creo, a reflexionar y a trabajar también el sentido de identidad sin quererlo, no solo con el significado de los nombres, sino de la zona de la que podemos ser. Gracias, Karen. Sí, nos acerca mucho más, ¿no? Nos permite conocernos de otra manera. Y miren, encontrar coincidencias, encontrar cosas en común. Esa también es una forma de irnos aproximando a los otros, ¿no? ¿Algún otro comentario? Jacqueline, ¿te escuchamos? Sí, ¿qué tal? A mí también me pareció interesante recordar los significados, ¿no? Las experiencias, anécdotas
del pasado y que hasta el día de hoy pues es verdad, porque el origen pues de un nombre me hace reflexionar, ¿no? ¿Qué conllevó a mi papá o a mi familia para darme ese nombre y que me acompañe toda mi vida? O sea, me hace reflexionar mucho. Incluso, como usted dijo también, nosotros por nosotros, con propia cuenta, también nos ponemos, al menos de mi parte, hubo un momento también dije, voy a investigar más. También llegado, pues, ¿no? Al origen de este nombre, etcétera, perdón, ¿no? Esta parte lingüística, etcétera. Y muy interesante, me ha gustado también empezar así, carrando, ¿no? Y, y la verdad también, como mencionan mis compañeros, he encontrado también algunos homónimos aquí en Perú, con el nombre de mis papás, perdón, el apellido de mis papás. O sea, si es que yo soy Necochea Solano, encontré una familia Solano Necochea, y ha sido bien gracioso. Y bueno, he estado en contacto, incluso porque, en fin, en mi familia somos muy pocos, porque también me puse a investigar un tiempo atrás las páginas amarillas. Es toda una curiosidad, ¿no? Al menos a mí era como un hobby, creo. Y así llegué a una homonimia, pero no tengo nada en contra de que pueda, al menos a mí no me falta mucho, que pueda encontrar alguno, pero sí me he puesto a buscar a ver si hay alguno exactamente como con mi nombre y apellido, pero no lo he encontrado. Pero si lo encontraría, wow, para mí sería una súper coincidencia, ¿no? Súper coincidencia, sería algo especial para mí. Ya, muchas gracias por el ejercicio. No, gracias a ustedes por estas reflexiones, por compartir también un poco sus historias, ¿no? El nombre nos permite aproximarnos a nuestras historias personales, ¿no? Pueden haber muchas Claudias, pueden haber muchas Elisas, pueden haber muchos Jorges, pero no, el Jorge de nuestro grupo, no nuestra Claudia de nuestro grupo, no nuestra Lucrecia, ¿no? Esa atmósfera que se va creando cuando nos conocemos más, ¿no? Y como bien me decían ustedes también, cómo va invitándonos a seguir conociéndonos entre nosotros, ¿no? Ya se imaginarán lo importante que es hacer este ejercicio con niños, niñas, adolescentes, y seguramente iremos descubriendo muchos aspectos de sus propias vidas, ¿no? Y generando entre ellos un poco más de empatía, ¿no? Por sus compañeros, por sus compañeras, ¿no? Toma un tiempo, como pueden ver, y ahora vamos a hablar un poquito casi al final de la sesión de cómo vamos implementándolo. Pero el beneficio, ¿no? La forma como nos ayuda a construir comunidad, ¿no? Comunidades, en este caso, entre estudiantes, pero también comunidades entre maestros, comunidades educativas, cuando estamos en un espacio educativo diverso, comunidades institucionales, ¿no? Eso no tiene precio, ¿no? Cómo nos puede ayudar a crear estas comunidades. Muy bien, vamos a retomar un poco la línea de lo que han sido estas sesiones. En la sesión anterior hemos profundizado un poquito más de cómo somos ante los conflictos, ¿no? Cómo se activan nuestras creencias y cómo están en relación esas creencias con nuestras respuestas, ¿no? Y ese es un círculo que permanentemente tenemos. Hay que hacer un trabajo de identificar, tomar conciencia de cuáles son esas creencias que hemos aprendido en diversos espacios por diversos tipos de relaciones, y si esas creencias, nuestras respuestas, nos están produciendo un bienestar o no, ¿no? Y cómo podemos, en ese sentido, transformar ese círculo para que sea un círculo donde los conflictos no nos dañen, sino nos ayuden a crear mejores relaciones, ¿no? Hablábamos bastante de eso en la sesión anterior, y en esta sesión vamos a profundizar un poquito una forma que va incluso más allá de lo que podríamos haber identificado como conflictos a lo largo del curso, y partiendo de
lo que decimos en el módulo, ¿no? Que el conflicto es una experiencia totalmente cotidiana, natural, porque los seres humanos somos diferentes y los desacuerdos siempre van a estar presentes. Entonces tenemos que aprender con las herramientas que estamos revisando, con las que ustedes ya conocen, a identificar esas causas, a conversar de una manera no violenta, con lo que hemos aprendido en comunicación no violenta, identificando necesidades, identificando intereses, asumiendo nuestra responsabilidad frente a ese conflicto, ¿no? Ese es toda, de alguna manera, el trasfondo entre conceptual, pero también práctico de lo que hemos estado trabajando, ¿no? Sin embargo, también es un tema muy fuerte que está sucediendo en nuestras escuelas, el tema de la violencia escolar, ¿no? ¿Qué está pasando y por qué por qué se está, digamos, generando esta violencia que obviamente tiene un correlato social, un correlato cultural, como veíamos en la primera unidad, ¿no? Pero también se genera al interior de una institución. Y específicamente vamos a hablar un poco más de la violencia escolar, ¿no? Recordando algunos conceptos básicos, vamos a trabajar un caso, ¿no? Y vamos a trabajar un tipo de violencia específica que es más social, pero que en nuestro contexto es muy común. Pero para esto, antes de empezar un poco la teoría sobre estos conceptos básicos, que también están en el módulo, y algunos más que vamos a complementar acá en la sesión, quisiera recurrir un poco a datos, ¿no? Algunos datos. Estos datos han sido recogidos hasta la semana pasada, lo vamos a mostrar. Seguramente ustedes saben que a nivel del servicio educativo, el Ministerio de Educación tiene una plataforma para reportar datos, ¿no? Entonces nos hemos basado en esta plataforma que se llama CICB, y vamos a presentar algunos datos de lo que pasa en las escuelas, ¿no? Recordando que este es una muestra hacia la semana pasada, pero creo que es importante saber qué tipo de violencia se reporta. Ojo, es la violencia que reportan día a día los directores de las escuelas a nivel nacional, ¿no? En realidad es para las escuelas públicas. No estoy muy segura si también lo emplean creo que no, ¿no? Las escuelas privadas, de repente alguno sabe eso. Pero bueno, lo pueden ver, ¿no? ¿Sí? ¿Se puede ver? Sí, se puede ver. Ya. Voy a proyectarlo en grande. Ahí está. Hasta la semana pasada, fíjense, y vamos en ese sentido también aprovecho en presentar esta clasificación, ¿no? Que atraviesa también el tema de la violencia y el acoso escolar, que es la violencia física, la psicológica y la sexual, ¿no? Y según datos hasta la semana pasada, o reportados la semana pasada, entre pares, lo que se da un poco más de constancia es la violencia física, seguida por la violencia psicológica y la violencia sexual. Como digo, igual estamos hablando de datos que se reportan, ¿no? Esto a nivel nacional, ¿no? Perdón un ratito porque no sé por qué a veces no avanza cuando hago la proyección directa.
Y acá podemos ver un cuadro más comparativo, ¿no? Entre la violencia que se da entre pares y la violencia que se da del personal de la institución educativa a los escolares, ¿no? Y también se puede ver que la violencia entre pares es más alta, bueno, la reportada, la física, la psicológica, la sexual, como hemos visto, pero que también hay violencia del personal educativo, llámese docentes, no se especifica el tipo de personal, violencia física, reportada la violencia física, la psicológica y la sexual, ¿no? Y en esta lámina, con la que cierro esta presentación rápida de los datos, pero me parecía importante empezar mostrando que la violencia está muy presente, ¿no? Nuestras escuelas, fíjense aquí, la violencia en Lima Metropolitana, seguida por algunas otras regiones. Estas son, los datos se reportan por regiones, ¿no? La Dirección Regional de Piura, La Libertad, Junín primero, Arequipa, La Libertad, Ancash, son otras de las regiones que reportan mayores casos de violencia. Hay un poco de concentración en el norte y en el caso de Junín, que ha salido Junín y Arequipa, Junín en el centro y Arequipa en el sur, ¿no? Claro, estamos hablando de los datos reportados, ¿no? Entonces, quería mostrar primero estos datos para ponernos en contexto, ¿no? De lo que va pasando en nuestras escuelas y qué tanto este es un fenómeno, ¿no? Que afecta principalmente, como hemos visto, a nuestros estudiantes, ¿no? El reporte, por eso, está clasificando y separando, ¿no? La violencia entre pares y la violencia de los adultos a los estudiantes. Y como marco conceptual estamos tomando este texto de la UNESCO, que nos habla de estos tres tipos de violencia y cómo el acoso puede ser físico, psicológico y sexual, ¿no? Hay muchos estudios, seguramente algunos de ustedes los conocen también, ¿no? Por tipos de violencia al interior, ¿no? El tipo de violencia física, la psicológica, como por ejemplo todo el tema del maltrato verbal es muy fuerte, ¿no? Y lo vamos a ver mucho en relación al tema de la discriminación, que es un tema que es muy fuerte en nuestro país, ¿no? Este sistema de reporte, con estos datos que he compartido, creo que podría ser incluso más específico, ¿no? Para ir recogiendo información, por ejemplo, estamos hablando de la violencia psicológica, ¿no? Cómo la violencia psicológica se puede ubicar en el lado verbal, en el lado emocional, ¿no? Y cómo puede abordarse, de manera que pueda irse haciendo consciente, ¿no? De la agresión verbal o de la agresión emocional, ¿no? Y buscar formas de intervención frente a esa situación, ¿no? Y cómo está presente también, en este caso, el tema de la violencia sexual, ¿no? Con comentarios y bromas sexuales, pero también con la discriminación por razones de género, ¿no? Hay mucho por hacer en este campo. Perdón. Pero es importante que diferenciemos un conflicto cotidiano de los que hemos estado estudiando
y aprendiendo a leer, si recuerdan, ¿no? Los elementos que intervienen, cómo cada parte tiene que también identificarse en el proceso del conflicto, las necesidades, las emociones que están presentes, de lo que es propiamente ya el acoso, ¿no? Y hay una diferencia, porque especialmente me he cogido estas dos definiciones que nos pueden ayudar a tener en cuenta, ¿no? Algunos de estos elementos que vamos a ir desagregando en esta siguiente lámina, ¿no? Que un estudiante es víctima de bullying cuando está expuesto de forma reiterada y a lo largo del tiempo a acciones negativas por parte de uno o más estudiantes. Este es el primer investigador del tema, ¿no? Y el que investiga más en Europa, sobre todo, cómo se va dando en sociedades desarrolladas el tema del bullying, ¿no? Y luego ya hay estudios más a nivel latinoamericano también, ¿no? Como el que estamos citando abajo, que nos habla más bien de un concepto de bullying donde la violencia interpersonal y el acoso son formas ilegítimas de confrontación de intereses o necesidades en los que uno de los protagonistas, persona, grupo o institución, adopta un rol dominante y obliga por la fuerza a que el otro esté en un rol de sumisión, causándole con ellos un daño físico, social o moral, ¿no? Creo que es una buena definición. Y bueno, desagregando un poquito, se puede ver la lámina siguiente. A veces me pasa que no sigue. Sí se observa, sí. Ya, gracias. Desmenuzando un poquito estos elementos, ¿no? Porque cuando estamos, y me gustaría mucho escuchar la experiencia, sobre todo de quienes están en escuela, aquí en el grupo, para saber, ¿no? Si esto se logra diferenciar en la vida escolar, ¿no? El tema del desequilibrio de poder, ¿no? Está presente en una situación de acoso o bullying. Tener en cuenta que no es un tema solamente psicológico, sino social, ¿no? Porque hay una serie de roles que cumplen los participantes en una situación de acoso, que las conductas son reiteradas, que hay una intencionalidad sistemática de daño, ¿no? Que hay un estado de indefensión de la víctima, y en distintos contextos es importante el tema cultural, ¿no? Y eso en nuestro contexto es muy importante, ¿no? Tendríamos que tener un espacio mucho más focalizado en este tema, porque hay bastante bibliografía ya cómo influye el tema cultural, sobre todo en todo lo que es las formas de discriminación que hay en las escuelas, ya sabemos que a nivel social también, ¿no? En nuestro país. Incluso aprovecho hablando de esto, no sé si han escuchado esta semana o la semana pasada, bueno, ha sido un libro que ha sido publicado un poquito antes, pero de repente si alguno lo conoce y lo comenta, sería muy interesante. Yo no lo he leído, pero lo vi citado en la columna de Jorge Bruce el lunes, en La República, que habla de un libro que se llama Marrón, de una joven que vivió el tema del bullying en sus escuelas, en su escuela, en su barrio, y también luego cuando se fue a España, en Barcelona, lo vivió de alguna otra manera, ¿no? Es un testimonio directo, pero hecho, contado, ¿no? De una manera muy especial. Como digo, no he leído el libro, porque no les puedo hablar mucho del libro, pero me parece muy interesante para los que quieren profundizar. Se llama Marrón el libro, y en un rato les digo el nombre porque no recuerdo la autora ahorita, pero lo que voy es que hay experiencias tan profundas, discriminación en nuestro caso social, cultural, que marcan profundamente la vida de las personas, ¿no? Y que hay que ser más consciente, hay que visibilizarlo. Ha estado más visibilizado en términos de
la investigación social, pero los testimonios creo que abren otra ventana como para ir creando mayor posibilidad de sensibilización y empatía con las víctimas, ¿no? de bullying. Bien, entonces este componente cultural es muy, muy importante. Vamos a... un ratito Mayla, Sí, perdón. escucho. Sí, ¿qué tal? Mayla, una pregunta. ¿Cuál sería la diferencia de conductas reiteradas e intencionalidad sistemática que dice en la lámina? Ya, lo que pasa es que reiterado es obviamente repetitivo, pero cuando es sistemático es que hay una conciencia de daño, ¿no? Ok. Entonces, es terrible, O sea, pero es terrible, pero es como que no es que te fastidio, ¿no? De vez en cuando o reiteradamente, sino que sistemáticamente, de una manera premeditada, intencional, ¿no? es consciente del daño que está ocasionando en todo caso, o que quiere ocasionar. Así es. Ya. Así es. Hay un nivel, habría que profundizar, acá tenemos más expertos en psicología, pero debe haber ahí unos elementos muy, muy fuertes, ¿no? Digamos, que motivan esas conductas. Ahorita vamos a hablar un poquito algo de ello, pero lo vamos a poder seguramente conocer tan a fondo estas características de los agresores y de las víctimas. Pero sí hay una tendencia, y en un libro, que lo voy a citar aquí, no he todavía alcanzado a ponerlo en la diapositiva, pero en un libro de prevención del acoso escolar con educación emocional justo de Vizquerra, menciona este tema, ¿no? Algunas características básicas de estos actores, ¿no? Antes de eso quería hablar un poquito de los tipos, ¿no? Los tipos de acoso, de violencia, o de bullying, perdón. Este tipo racista, que es directamente, como les contaba este testimonio que ha salido, ¿no? De la Rocío se llama, ahorita recuerdo el apellido, lo voy a buscar, pero Rocío, esta jovencita, o esta niña y adolescente, cuando estaba en San Juan de Miraflores, vivía ese tipo de bullying, ¿no? Pero también puede ser más, no directamente por el color, no directamente por la raza, pero sí étnico-cultural, ¿no? En relación a la cultura, a las costumbres, a las creencias, es un tipo de bullying, ¿no? Por ejemplo, el tema de la vestimenta, el tema de la lengua, ¿no? El tema de, ¿recuerdan? No sé si alguien sí, varios de acá del grupo también son maestros de secundaria, de lengua, ¿no? Hablamos mucho de la discriminación lingüística, ¿no? Por la entonación, por la construcción que se hace, ¿no? de los enunciados, por lo que se llama el fenómeno del motoseo, ¿no? Hablar de una manera, y eso se ha naturalizado como que es normal, ¿no? No hablas el castellano estándar, hablas el castellano motoso, entre comillas, ¿no? Que es el castellano en realidad andino o el castellano amazónico, como debería nombrarse, ¿no? Estas variantes. O el racismo, perdón, el bullying también puede ser homofóbico por la orientación sexual o simplemente por querer molestar por la supuesta orientación sexual, el acoso sexual directamente, ¿no? A las partes sexualizadas de una víctima, o lo que ya sabemos que ocurre muchísimo y que creo que sobre el ciberacoso hay un poquito más de trabajo a nivel social, ¿no? Creo que ahí también está interviniendo estas direcciones de la policía que ven el tema del ciberacoso. Es un trabajo integral, ¿no? Es un trabajo que no lo puede hacer sola la escuela,
pero es muy fuerte. Entonces, estos son los tipos de bullying y brevemente, a ver, no sé si se puede ver, ¿sí se puede ver? Los roles que cumplen, ¿no? Cada protagonista, tanto actores agresores como víctimas, ¿no? Tienen un tipo de patrón de personalidad los agresores, capaces de manipular, con ansiedad, con bajos niveles de autoestima o niveles altos de ansiedad. También una tendencia sobre atribuir hostilidad a los demás, ¿no? Que los otros los están atacando a ellos, ¿no? Esto tiene una complejidad en la que no voy a entrar, pero son algunas características básicas, ¿no? Y la víctima tiene también algún perfil, puede ser ese perfil clásico, dice el autor, ¿no? Perfil clásico de víctima, callado, sensible, bajo autoestima, un poco aislado, pero también hay algunos que pueden ser provocativos en el sentido de que muestran su ansiedad, muestran falta de control emocional, ¿no? Y pueden haber perfiles que sean a la vez, agresores y a la vez víctimas, ¿no? En unos momentos quienes han sufrido mucha victimización y le ha generado tanta ansiedad, pueden agredir a otros chicos más vulnerables y al mismo tiempo victimizan a otros que perciben como más débiles. Entonces es complejo, no es blanco y negro, ¿no? Hay estos roles que pueden ser a veces de agresores y también víctimas. Entonces son algunos elementos básicos. Me gustaría escuchar si hay algún comentario, algún testimonio antes de avanzar a lo que sigue. Y no pasamos ya al tema de la discriminación, más bien. ¿Sí? De repente ahí podemos tener también reacciones. Elizabeth, te escuchamos. Sí, bueno, yo también, soy docente de secundaria y sí, en mi experiencia he podido, ¿no?, constatar algunas situaciones de, digamos, bullying, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, que fui tutora de primero de secundaria, justo había llegado una niña de otro colegio del Cusco y ella había venido ya con antecedentes bien marcados, ¿no?, de situaciones de bullying que había experimentado en su respectivo colegio, ¿no? Entonces, cuando llegó aquí a Lima, se le apercibió bastante empoderada, con un mensaje bastante claro en relación a lo que era el bullying, ¿no? Sin embargo, sí he sentido, y esa era un poco más que un comentario, una consulta, ¿no? Porque siento también que en cierta forma hemos llegado como que un poco al extremo, ¿no? Porque prácticamente toda situación ya automáticamente la asocian con lo que es el bullying, cuando no necesariamente es así, ¿no? Y en este caso concreto, había por parte de ella, no, me está mirando mal, me está haciendo bullying, no, entonces se generó un clima bastante tenso en donde los chicos, sus demás compañeros, ya no tenían ningún tipo de, digamos que ánimo de querer relacionarse con ella porque prácticamente todo lo veía como si fuera bullying, ¿no? Y sus papás, los papás de esta chiquita también, imagino, entiendo toda la historia previa que han podido tener, ¿no?, en el camino, pero también tenían como que respaldaban mucho. Y eso a mí me generaba bastante, ¿cómo decirlo?, tristeza, ¿no? Porque ya en esa experiencia que ella ha podido tener acerca del bullying, ya la llevó a mirar a todos absolutamente como agresores. Y a los papás también, a todos como si estuvieran atacándolos. Entonces, eso es una situación de las muchas en realidad sobre las que en mi ejercicio, en mi experiencia también he podido constatar. O sea, sí es cierto que por más esfuerzos que se hagan, hay cosas que los profesores, no sé,
no perciben, por ejemplo, en los recreos, ¿no? Ahora, por ejemplo, la política es mucho más clara. Todos los profesores salen al recreo, o sea, no hay lugar en el que no pueda estar un profesor o hasta incluso una cámara, ¿no? Justamente para poder erradicar. Se ha hecho también todo un trabajo de sensibilización para que los profesores puedan no solamente impartir sus materias, sino también puedan tener, pues, aplicar, ¿no? Una verdadera formación integral hacia los estudiantes. Pero por otra parte también, insisto, este mensaje que creo yo ha sido bastante bueno porque lógicamente nos permite conocer acerca del bullying, lo que de repente antes sabíamos que existía, pero como que nadie se animaba a denunciarlo, ¿no? Ahora los chicos están recontra concientizados acerca de lo que es el bullying, pero sí percibo que tanto algunos estudiantes como familias lo han llevado a un nivel en el que absolutamente todo lo relaciona con el bullying, ¿no? Entonces, ahí también, y bueno, yo mi experiencia la comparto desde un colegio particular, ¿no? Que imagino que también de repente es diferente a un colegio público. Gracias. Elizabeth, tú nos has ayudado con el nombre de la autora que mencionábamos, ¿no? Rocío Quilla Huamán. Gracias. Qué bonito, mira, Quilla es luna, ¿no? Huamán no sé qué, pero es quechua, ¿no? Y gracias por el ejemplo también, porque es desde adentro que se puede entender más esta problemática, ¿no? Y sí, pues puede haber ya una predisposición, pero también lo importante es entonces tener la información básica, conceptual, para entender estos fenómenos. En el caso que nos presentas, el trabajo con la estudiante, el trabajo con la familia, pero todavía hay también el trabajo con la propia comunidad, ¿no? Con la comunidad escolar, con el aula, ¿no? Y toda la tarea que hay, ¿no? Para poder que esta estudiante se sienta tranquila, se sienta segura, ¿no? Ir hacia el fondo, como ustedes han ido trabajando en este diplomado, están trabajando hacia el fondo de reconocer qué emociones están allí, ¿no? Detrás de ella, qué es lo que ha pasado, y también, igual, no sé hasta qué punto esto de decir que todo es bullying puede no ayudar a invisibilizar un poco que se ha naturalizado tanto, por ejemplo, justo el mismo Vizcarra lo decía en este texto que he mencionado, ¿no? Que antes sí había las burlas. No hablábamos todavía desde la investigación, porque no habían tantas investigaciones, pero sí se hablaba claramente de que hemos sido sujetos de burlas por nuestro color, por nuestro físico, por nuestros rasgos X, Y, ¿no? Ya existía, ¿no? Otra cosa es que cómo se va sistematizando el conocimiento y reconociendo que esas son formas de acoso, ¿no? Y no está bien, y no es natural, y no es normal que se burlen de ti diciéndote un apodo, ¿no? Y no sabemos el daño que eso está haciendo. Yo recuerdo en una investigación que hice en escuela, el maestro de mi estudio, yo lo observaba durante buen tiempo, él había naturalizado totalmente el uso de ciertas expresiones para sus estudiantes, y había ahí un acoso psicológico, un maltrato con expresiones, con adjetivos. Los chicos se reían, todos ya era como parte de, ¿no? Pero nadie en ese caso tenía la conciencia de que eso era también, eso no estaba bien, estabas haciendo daño, ¿no? Y de esa manera se ha ido naturalizando. Entonces ahí también tener cuidado, ¿no? ¿Qué es eso todo que se menciona, ¿no? Hay que llamar a cada cosa por su nombre, ¿no? Para poder saber a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Y cuidar el tema de no naturalizar, ¿no? Aquello que parece que es normal, pero no debe ser normal en tanto produzca daño, ¿no? En tanto la persona no se sienta bien, en tanto le afecte, ¿no?
Eso quería de todas maneras destacar. Yo vi una manito levantada por ahí, si me ayudan, ¿quién fue? Soy yo. Jacqueline, ¿querías comentar algo? Sí, así también como menciona mi compañera, también soy docente, he trabajado en Lima y bueno, ya desde hace el año anterior, el año pasado también estoy trabajando, ya no en Lima, ahora acá en provincia. Y haciendo una comparación, ¿no? de este tema del bullying, ¿no? Desde mi experiencia, tiene bastante que ver esto de la comunidad y también el seguimiento tanto de la familia, del maestro. En realidad todos los que trabajamos en el colegio y he observado pues aquí, como trabajo en un colegio del estado, es la primera vez y tenía la idea de que iba pues ser chicos muy problemáticos de repente, porque ese era de repente mi prejuicio, porque me he observado pues diferente de algunos centros escolares, ¿no? Pero acá trabajo con varones nada más en secundaria. Es un colegio solo de varones y sí, pues lo naturalizan eso ¿cómo le explico? De mostrar un cariño de repente, pero un poco tosco. Un poco tosco. Y yo les hago ver, ¿no? Siempre reflexión, porque ahora que con el curso también tengo ya mucho más manejo de estos conceptos para poder aplicarlos ahí en el aula y hacerlos que entrar en razón que no está de acuerdo en el aula, ¿no? Que es un lugar seguro, ¿no? Para eso. Y cuando analizo, digo, sí, ¿no? Esto de la comunidad tiene mucho que ver, hay una diferencia, de hecho, ¿no? Todos creo que compartimos esa idea de la provincia y también allá en la ciudad, ¿no? Para hacer un colegio del estado, para mí el bullying sí hay, sí, porque algunos alumnos tristes, algunos momentos me buscan, recurren, porque en otros cursos de repente pasan por alto algunas cosas, ¿no? Entonces sí es un trabajo de seguimiento y de día a día para poder ayudarlos. Y porque Gracias, Jacqueline. Sí, gracias. sí. ¿Algo más? No sé si te corté. No, te agradezco el comentario porque nos has dado otro buen ejemplo, ¿no? Cómo el tema de género también está asociado a naturalizar estas conductas, sobre todo de acoso o maltrato verbal, ¿no? Es muy fuerte eso en nuestra cultura, ¿no? La forma como se trata muchas veces desde que son adolescentes o jóvenes entre varones, y ahora también sucede mucho con chicas, ¿no? No sé si es una forma de empoderarse, ¿no? Pero el tema del maltrato verbal, ¿no? El tema de ponerse apodos, el tema de hablarse con lisuras, el tema de que eso es normal, ¿no? Que es una forma de relacionarse. Y qué bueno que puedan tomar conciencia de eso, ¿no? Porque eso está tan naturalizado culturalmente que no se nota, ¿no? Que eso no está bien. Y que luego eso, acuérdense, cuando veíamos esto de la cadena de la violencia, ¿no? Eso puede ir generando cada vez, pasar de algo que nos pareció un comentario, una burla, no tan intensa, a que eso pueda ir creciendo y tornarse en una agresión más fuerte o incluso en violencia física, ¿no? Entonces, esto lo vivimos a diario en estos espacios escolares, pero también entiendo en las mismas universidades, ¿no? Que también se está produciendo todos estos fenómenos que en las escuelas no se han trabajado, no ha habido todo un proceso de conciencia, de naturalizar estos prejuicios, estos estereotipos sobre algún tipo de forma de ser
o alguna forma cultural, algunas costumbres, etcétera, y se vuelve cada vez algo más complejo de parar, ¿no? Porque ya se siente como natural, ¿no? Entonces, vamos a avanzar un poquito más para luego hacer un ejercicio. Entonces, de los tipos de acoso que hemos nombrado, vamos a hablar un poquito más, y el caso nuestro tiene que ver un poco con el ejemplo que nos ha dado Elizabeth, ¿no? El tema de la, lo voy a poner en, disculpen que hace un ratito no lo puse en grande, en modo de proyección. Ya. Lo que está detrás de esta discriminación más social, ¿no? Que tiene que ver con la discriminación racista, pero también étnico-cultural, ¿no? Este prejuicio, que es un juicio irracional, un juicio ignorante, que se transforma en una actitud hostil a una persona por pertenecer a un grupo diferente, ¿no? Lo vemos a diario, los medios lo ponen permanentemente, es increíble escuchar a gente adulta hablando de una manera tan irracional, ¿no? Cuando hay cualquier conflicto en la calle, salen este tipo de discriminación fuertemente, ¿no? Salen las expresiones, sobre todo tratar de invalidar a la persona por proceder de una cultura, y conlleva una serie de adjetivos y expresiones insultantes y dañinas, ¿no? Detrás de este prejuicio hay un componente cognitivo, ideas falsas, creencias falsas. Esta cultura es menor que la mía, ¿no? Esta cultura es de gente atrasada, es de gente que es menos que yo. Hay un componente afectivo, hay emociones, hay sentimientos, ¿no? Rabia, cólera, por algún lado, un sentimiento de superioridad, sentirse más que otros, ¿no? Y también hay un componente conductual, ¿no? Una forma de actuar frente a personas que se sienten diferentes por pertenecer a un grupo cultural. Lo estamos viviendo ahora mucho también con el tema de la migración extranjera que estamos viviendo en estos últimos años, ¿no? Y que ha rebasado totalmente el manejo en la escuela, ¿no? Y el manejo social, ni qué decirlo, ¿no? Entonces terminan por alterar los valores sociales y la solidaridad que debería haber en un grupo, y que ustedes han trabajado tanto, ¿no? Cuando han visto el tema de la convivencia, ¿no? Esta convivencia que se debería generar basada en el respeto, basada en la solidaridad, basada en la valoración del otro, es anulada totalmente con estas ideas tan fuertes, tan irracionales, tan cargadas de odio, y que han hecho tanto daño no solo ahora en nuestro contexto, sino a nivel, como sabemos, mundial, ¿no? Y específicamente hay un prejuicio, como decíamos, étnico-cultural, ¿no? Basada en una mirada estereotipada, ¿no? de un grupo cultural, ¿no? Entonces, estos dos conceptos son muy importantes aclarar, ¿no? Estas ideas sobre un grupo y las atribuciones que tenemos a ese grupo, ¿no? Y en esas atribuciones, ¿no? Creer, por ejemplo, que hay una raza superior a otra, ¿no? Y que eso influye tanto en el racismo o en la xenofobia, ¿no? Entonces, todo esto va alimentando el lenguaje cotidiano, el lenguaje que vivimos en las aulas, y que va haciendo pues un embalse, diríamos, ¿no? Emocional, y que va dañando a algunos, en este caso algunos estudiantes, por también tener algunas características como las que hemos visto hace un rato, ¿no? No ser tan, digamos, no sentirse tan parte de un grupo, tener algunas dificultades para poder enfrentar este tipo de situaciones, o tener conductas muy agresivas, ¿no? Entonces, estas van de alguna manera de la mano. Y como bien estamos comentando, se van produciendo y tenemos que hacer consciente de estas actitudes, de estas conductas, y ver cómo las enfrentamos, cómo las trabajamos,
a nivel del aula. También es importante acotar que no es solamente esto que pasa en el microsistema de la relación cotidiana, ¿no? Sino tiene que ver con el hogar, tiene que ver con el tipo de escuela. Hace un ratito uno de ustedes decía, bueno, esto pasa en una escuela privada, ¿y cómo pasará en la pública? Cada escuela tiene una cultura, realmente ustedes han trabajado esto en alguno de los cursos, ¿no? Tiene una ecología, ¿no es cierto? Y puede ser una cultura institucional que más bien contribuye a la convivencia, o más bien una cultura donde cada uno tiene que cuidarse a sí mismo y no hay nadie que te proteja, no hay ni actores, no hay ni mecanismos ni procedimientos claros, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Que cada espacio, ya sea dentro del hogar, en el hogar también, como hemos comentado ahora con el caso de los nombres, algunas veces podemos vivir experiencias de bullying, ¿no? Cómo los adultos allí protegen, ayudan a que eso no pase en la casa, ¿no? Cómo también la escuela lo hace, ¿no? Pero todo esto está dentro de un macrosistema, ¿no? Que ahora lo estamos viviendo a nivel mundial, ¿no? Todo el tema migratorio, cómo va configurando unos movimientos sociales que hacen, ¿no?, que sucedan estas valoraciones a grupos culturales, valoraciones negativas, ¿no?, a determinados grupos culturales, ¿no?, y que hay que enfrentar. Entonces, a lo que vamos es que el caso del bullying es algo específico entre dos o más personas, pero está ubicado en un contexto mayor, ¿no? Y en este caso nuestro, es verdad que ahora estamos enfrentando una migración más bien extranjera o externa, y ahí también hay que tenerlo consciente para poderlo trabajar a nivel interpersonal y en la escuela, pero también la inmigración es un fenómeno que vivimos permanentemente y hace muchas décadas en el país, y que se va dando, no solamente ha sido hacia Lima, sino también a las distintas regiones, de unas regiones a otras, ¿no? Y que han ido configurando nuevas relaciones donde no se ha trabajado conscientemente todos estos fenómenos, ¿no? Bueno, hasta ahí como algunas ideas básicas que debemos tener en cuenta, y es muy importante cómo lo viven ustedes, ¿no? Especialmente quienes están en estos contextos en el día a día, cómo hay que prepararnos para poderlos enfrentar mejor. En el módulo hablamos de algunas formas de prevención, el curso mismo también va en esa línea, y todo lo que ustedes han trabajado en el diplomado, ¿no? Pero hay que tenerlo consciente y claro, hay que visibilizarlo, hay que abordarlo, y hay que hacer labor preventiva, ¿no? Entonces, hasta aquí vamos a hacer el análisis de un caso sobre el tema. Lo vamos a pasar por el chat. No sé si mientras voy pasando el caso, ¿tienen algún comentario? Sí, pues cada vez necesitamos, dice Jacqueline, deberíamos tener un curso, y cada vez necesitamos de más formación, ¿no? Ah, perdón, acá me dicen que tengo que cerrar el caso para poderlo mandar. Al corazón no ha salido. Decía, ¿no? Cada vez necesitamos más formación, y el abordaje, ¿no? Ahora sí, salió el caso. Lo vamos a leer en conjunto. Se los he mandado al chat, pero también lo vamos a proyectar. ¿Lo tenemos? A ver, una voluntaria o voluntario lector, por favor. Ah, ya, ahora sí salió, ¿no es cierto? A ver. Ya.
Sí, disculpen que mi máquina está un poquito oscura y pensé que había salido y no había salido. Encima del día gris, la máquina está medio oscura. Pero bueno, ya salió. Ahora sí lo tiene, ¿no? Sí. Ya, pero igual lo vamos a proyectar, y ahora que ya lo hemos mandado, teníamos una lectora voluntaria, le agradecemos que vuelvan a... Sí, profesora, ¿lo puedo leer? Sí, por favor. Caso de Andrea y Lina. Andrea tiene 12 años y Lina 13. Ambas son compañeras de clase en una escuela de una capital de provincia. De forma tardía, actual nueva ciudad de un mismo. Uy, no te escuchamos muy bien. Mientras, Andrea... ¿No escucha? Un poquito entrecortado. Mientras Andrea domina el idioma de su nuevo país y de su país de origen, Lina aún está tratando de dominar el nuevo idioma y las nuevas costumbres. Lleva menos de un año en su nueva ciudad y en su nueva escuela y está manifestando dificultades en su aprendizaje debido a las diferencias entre los sistemas educativos de su país de origen y el actual. Además del idioma, le cuesta mucho adaptarse a las nuevas costumbres y las nuevas rutinas. Por ejemplo, sigue vistiendo de modo tradicional de su país de origen. Un grupo de compañeros de su clase hacen bromas constantemente cuando Lina no puede pronunciar correctamente, lo que la hace sufrir y por eso evita participar en las actividades orales de la clase. Andrea y Lina profesaban la misma religión en su país de origen, lo cual las ha llevado a tener más cosas en común y a hacer una buena amistad. Pero el desconocimiento de sus compañeros de la cultura de origen de ellas ha generado que comiencen a excluirlas de las actividades. Pronto han empezado a generar comentarios por redes sociales, comentarios insultantes y maliciosos sobre la cultura y religión de ambas, sobre su aspecto raro y anticuado. Muchos compañeros han sacado a Ana y Andrea de sus redes sociales, por ello ambas se sienten fuera del grupo en el aula y en las redes sociales. Lina le dijo a Andrea, ¿qué está pasando? Lina le dijo a Andrea que está pasando, ¿qué está pensando. ¿Qué está pensando decirles a sus padres que la cambien de colegio? Andrea le dijo que no le dijeran nada a sus padres para que no la separen, que no tenían que avergonzarse y que lo que tenían que hacer es no juntarse con los compañeras de clase. Bueno, adaptado de Rodríguez Hidalgo al máster, y es sobre la discriminación, exclusión social, cultural. Prevención y afrontamiento en Córdoba, Alcaide, por F. Ortega Ruiz y Neil Croyer, 2016, gestión de la convivencia y afrontamiento de la conflictividad escolar y el bullying. Bien. Gracias. Bueno, este es un caso que podríamos muy bien encontrarle un correlato a una situación similar aquí, ¿no es cierto? A nivel también de nuestro contexto. Pero vamos a profundizar un poquito en el caso. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es volverlo a leer, reconocer, ¿no?, los tipos o el tipo de bullying que se presenta, qué características ustedes encuentran, ¿no?, en este caso, y qué está ayudando o no ayudando, ¿no?, a que esta situación de acoso se desarrolle, ¿no? Entonces,
el tipo de bullying, sus características y lo que ayuda o coadyuva a que esto suceda, ¿no? No sé si queda claro. Podemos poner también. Le vamos a dar unos minutos para poderlo trabajar. Lo vamos a trabajar. Todos ya lo tienen, ¿no? Vamos a dar unos minutos para trabajarlo. Para poder interactuar un poco más. Vamos a ir a grupitos más pequeños. Son 10:35, unos 10 minutos para el trabajo. Entonces, vuelvo a repetir, ¿no? El tipo de bullying que está presente, en qué lo vemos, ¿no? En qué características y qué es lo que contribuye o coadyuva, ¿no? O influye en que se dé esta situación, ¿no? Bien, vamos a ir entonces a grupos. Muy bien, creo que ya estamos los grupos aquí en la sala. Vamos a darle la palabra al grupo de Lisa, Karen, Elizabeth, que nos cuente, ¿no? ¿Qué han encontrado ustedes en este caso? ¿Qué tipo de bullying han encontrado? ¿Cuál ha sido su reflexión en torno al caso? ¿Están? Elisa, Karen, Elizabeth. Sí, Mayla, hemos leído el caso y vuelto a analizar. Ajá. Y al menos nos hemos dado cuenta de que la situación que se presenta o que se describe de manera muy gráfica es esa discriminación que tiene que ver con el prejuicio étnico-cultural, ¿no? Sobre las costumbres, el lugar de procedencia, la forma de hablar, la forma de vestir, etcétera, que son juzgadas o evaluadas a partir de una mirada estereotipada que tiene el grupo, ¿no? de amistades a las que estas niñas ingresan por este cambio de domicilio y cambio de institución educativa. Y vemos con mucho dolor que no hay vamos a decir así, no hay una fuente de inspiración que tenga que ver con la solidaridad que debe caracterizar a todo estudiante o a toda joven o jóvenes que en su formación deben ir cultivando, ¿no? Con respecto, por ejemplo, al incluir a personas que vienen de fuera o que tienen diferentes formas de actuar o sentir, pensar, etc. Entonces nos parece que la actuación del grupo es irracional, que hay una actitud muy hostil hacia estas dos personas, más al personaje de Lina, porque ella todavía tiene dificultades en la adaptación. Y en cambio, Andrea ha logrado adaptarse un poco más rápido a la situación o al nuevo contexto, y podríamos decir todavía que ella no tiene tanta, vamos a decir, no recibe tanta agresividad como Lina, ¿no? Que todavía le cuesta inclusive poder pronunciar las palabras del nuevo idioma que prima en este grupo. Entonces, esta violencia o esta hostilidad que se da a través de la palabra, a través de las acciones, y desde el punto de vista psicológico también tiene mucha
mucha incidencia en la forma de sentir de ambas niñas. Tanto es así que una de ellas, la más afectada, quiere huir de la situación pidiéndole a sus padres retirarse de la escuela. Pero también vemos con cierto agrado, aunque con preocupación, la postura de la otra joven, ¿no? Ignorar la situación, ampararse en la amistad de las dos. Sin embargo, no vemos que ellas recurran a una situación de búsqueda de solución del conflicto a través de el acompañamiento de una persona adulta o a través de la conversación con los padres, con los profesores o con los que dirigen la institución, sino que más bien ellas tratan de llevar adelante esta situación soportando este tipo de violencia, ¿no? Eso es lo que decía. Perdón. Muchas gracias, Elisa, por el análisis y al equipo, a Karen y Elizabeth, que también han estado ahí trabajando contigo. Creo que hay unos buenos elementos que nos has compartido el análisis y se han ido identificando algunas características, ¿no? De cómo se está dando el acoso aquí en términos de sobre todo la parte del, como bien decías, ¿no? El prejuicio étnico-cultural, ¿no? Sobre las costumbres, sobre el lenguaje, ¿no? Sobre la lengua en realidad, ¿no? Porque no solo es la forma de hablar, sino la lengua. Y el tema de, obviamente, aprender otro nuevo idioma, ¿no? Y para el siguiente grupo, la pregunta sería más bien, ¿qué es lo que está contribuyendo, junto a lo que ya mencionó Elisa, qué es lo que está contribuyendo a que esta situación se haya agudizado? En vez de que haya sido manejada o que haya tenido un encauzamiento, un tratamiento, ¿cómo ven ustedes qué está agudizando, qué está contribuyendo a que, al contrario, haya aumentado la forma del acoso, el tipo de acoso? ¿Qué grupo nos quiere ayudar con eso? Jorge, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Bueno, sí, bueno, en mi grupo hemos analizado un poco el caso, muy de acuerdo con lo mencionado con nuestra anterior compañera. Una de las cosas que creemos que motiva, bueno, primero que las chicas vengan de otro país, no tengan una cultura diferente, puede generar cierta discriminación, ¿no? Por parte de algunos compañeros. Digamos que no están acostumbrados a vivir con personas de otras culturas, ¿no? Bueno, que el hecho que tengan dificultad para hablar el idioma, ¿no? En un nuevo país, adaptarse a las nuevas costumbres, puede generar burlas y exclusión, ¿no? Tal vez los compañeros se sientan inseguros o amenazados por la presencia de un estudiante nuevo, ¿no? Es como cuando llega una nueva persona al trabajo, ¿no? Un nuevo trabajador, ¿no? Siempre hay como que prejuicios, siempre hay como que temores también, ¿no? Me vaya a quitar el puesto, en el colegio vaya a ser el mejor alumno que yo, me vaya a quitar los reconocimientos, etcétera, ¿no? Hay ciertos temores también, ¿no? Entonces, esto puede llevarlos a actuar de manera discriminatoria y agresiva, ¿no? A veces puede ser también como que una estrategia de autodefensa, ¿no? De los que están ahí, ¿no? Y el uso de las redes sociales para generar comentarios insultantes, ¿no? Es una muestra de cómo también la tecnología puede ser un factor, digamos, catalizador, ¿no? De los conflictos, o sea, magnifica más todavía el conflicto, ¿no? Así es. Y bueno, creo que en resumen, la falta de empatía y comprensión de personas que vienen de otra cultura, una situación diferente, falta de tolerancia, ¿no? Y respeto hacia ellas, son factores que pueden motivar, ¿no? Esta situación, ¿no? Conversábamos en mi grupo que a veces también, como es el tema de la religión es un poco sensible, ¿no? Así es. Bastante sensible, ¿no? O sea, el no tener tolerancia y burlarse encima de otra religión puede tener consecuencias muy,
muy graves, ¿no? Nos acordamos, en mi grupo nos acordamos de ese caso del semanario de Charlie Hebdo en Francia, ¿no? Que sacó una caricatura de Mahoma, ¿no? Ajá. Y eso motivó un atentado terrorista y efectivamente murió gente por eso, ¿no? Entonces, el tema religioso es sensible, hay que tener mucho cuidado y respetarlo porque, claro, tú puedes decir, no, pero esos son unos locos, esos musulmanes son unos locos, ¿cómo van a matar por una simple caricatura? Bueno, son unos locos, pues tú cuando sales a la calle y pateas a un loco, ¿qué va a pasar, no? Estás provocando a un loco, pues, ¿no? Entonces, sí, ¿no? La tolerancia, ¿no? La tolerancia y respeto, así no comulgues tú, pues, con la religión de otras personas, ¿no? Gracias, Jorge. Sí, pues ahí hay un prejuicio que no solo es a la cultura, bueno, como parte de la cultura, en este caso a la religión, ¿no? Y en lo que comentaba, sí, cuidado que también ahí tenemos que entender estas sensibilidades, ¿no? Nos parece muy complejo, no los entendemos. A mí me ha pasado estar no me acuerdo ya en qué sitio habría estado yo, creo que era Italia. ¿En qué ciudad me refiero? ¿En qué cosa específica? Pero tengo clarísimo el momento en que todos los musulmanes se juntaban para orar, ¿no? Yo estaba paseando, se olvidan de lo que están haciendo, pero tienen que orar en el momento que su religión, ¿no? Es la norma, ¿no? Y uno se sorprende, uno no a veces lo entiende, pero como bien dices, hay que respetar, ¿no? Son formas que hay que respetar. Y eso se ha ido pues haciendo cada vez más complejo, ¿no? El odio, la falta de respeto a estas diferencias. Vamos a escuchar a Violeta y luego ya vamos a ir cerrando para poder no pasarnos mucho. Violeta, te escuchamos. Bien, ¿qué tal? Algo para complementar, es el factor, yo creo, muy importante que coadyuva a este desenlace que es pues el bullying, es el desconocimiento, ¿no?, del grupo acerca de la diversidad cultural que existe en nuestro país y en el mundo entero. Es necesario reconocer que esa diversidad cultural en la actualidad, pues, es el factor del desarrollo que necesitamos, porque no solamente es algo económico, sino también como es una forma de enriquecer la vida de cada una de las personas, ¿no? Además, pues es un gran componente, ¿para qué? Para reducir la pobreza y alcanzar, pues, ese desarrollo que tanto anhelamos, ¿no? Considerando, pues, el bien común de todos. Eso puedo agregar. Gracias. Gracias, Violeta. ¿Y cómo nos ayuda también hacer esto que por protección, por defensa hacen estas chicas, ¿no? Andrea y Lina, ¿no? Irse aislando del resto, ¿no? En vez de crear algún tipo de... no sabemos, acá en el caso no se nos presenta el rol de los adultos, ¿no? Pero cómo desde el trabajo educativo tendríamos que contribuir a que no haya esos grupos que se aíslan frente a otros que los aíslan, ¿no? Y es como bien lo dice alguno de ustedes ahora, es triste, es doloroso ver que se protegen solo entre ellas, ¿no? Y se van quedando más aisladas, ¿no? Y en este caso no aparecen las figuras adultas, pero creo que nos dice mucho a los que trabajamos en educación, ¿no? Por eso quería terminar esta parte con estas dos ideas claves, ¿no? Es central que para trabajar estos temas de discriminación, de prejuicio, que es un tipo fuerte de bullying en nuestro contexto, trabajar todo lo que es la toma de conciencia de estas desigualdades sociales, culturales, los prejuicios, los estereotipos que hay, racistas, étnico-culturales de género, ¿no? Causa tanta violencia ahora en la escuela también y en otros contextos, ¿no?
porque hay que trabajarse, hay que ir reconociendo esas creencias irracionales que están detrás, que nos hacen pensar que unos son mejores que otros, o que eso a nivel cultural, ¿no? O a nivel de género también, ¿no? Que conciben a la mujer de una manera y a los varones de otra, ¿no? Y propiciar, como bien lo decía Violeta, el diálogo intercultural, también la educación intercultural, ¿no? Que sabemos tiene toda una serie de conceptos y de estrategias que nos pueden ayudar a podernos reencontrar de otra manera, ¿no? Especialmente esto creo que nos ayuda mucho en nuestro país, en los contextos que vivimos y que ahora cada vez se complejizan, porque la migración va trayendo nuevos elementos, nuevos grupos, ¿no? Con los que hay que dialogar, ¿no? Y las tendencias pueden ser, como decía Jorge, también a la defensa, a cuidarse, a protegerse, pero no al encuentro, no al diálogo, no a poder aspirar a que podemos convivir en esas diferencias, ¿no? Bueno, eso a nivel de este tema, como bien decía alguno de ustedes, ahora hay mucho que podemos seguir trabajando en este tema. Si alguien lo coge para su trabajo, para la estrategia, sería también muy genial, muy bueno, muy interesante. Y recuerden que me pueden escribir, podemos seguir compartiendo sobre lo que vayan a elegir para su estrategia de intervención, ¿no? Como parte del trabajo final, ¿no? En la presentación de ahora también estamos dando algunos elementos más sobre qué hacer, ¿no? Finalmente, en torno a este tema, quisiera terminar con este punto, ¿no? ¿Qué hacer para poder ir frenando, ir trabajando, interviniendo, y que no salga de control todo este problema que vivimos, ¿no? Entonces, recogiendo un informe de UNESCO, retomamos aquí algunas ideas importantes, ¿no? Facilitar más información a los niños, niñas y adolescentes para que puedan hablar sin reservas, para buscar apoyo, ¿no? Esto que hacen las chicas en el caso, ¿no? Andrea y Línea, de no compartir, no contar, no aparece nadie allí, un adulto, ¿no? Un adulto cercano con el que puedan conversar y los pueda apoyar, ¿no? Promover la participación significativa de niños y niñas y adolescentes en estos esfuerzos de prevención, ¿no? Parece que todo lo digamos desde los adultos, pero no estamos incorporando a los niños en esa participación para que ellos mismos también nos ayuden a definir las acciones para enfrentar esta situación en la escuela. Dar prioridad a los niños y niñas y adolescentes más vulnerables por distintas razones, ¿no? Atenderlos con lo que se llama la discriminación positiva, ¿no? Si ya sabemos que hay grupos por su raza, por su origen, por su discapacidad, género, orientación, más vulnerables, hay que trabajar para poder darles un espacio especial, una valoración especial, ¿no? Y establecer mecanismos de notificación, de denuncia y orientación adaptados para también niños y adolescentes en estos temas de acoso, y a la vez que establezcan enfoques restaurativos, ¿no? Tenemos este sistema y me pareció interesante. Voy a compartir en el Paideia este estudio de UNESCO, porque en este estudio, que es internacional, que es a nivel mundial, es interesante que se reconoce esta plataforma, perdón, que les he presentado de CICB, ¿no? Como una plataforma que permite saber qué está pasando en las escuelas y que nos puede ayudar, porque no tiene sentido solo el registro, ¿no? Sino qué vamos a hacer con ese registro. ¿Cómo vamos a apoyar, ¿no? Con programas, con intervenciones para poder enfrentar esta situación. Ahí me parece que alguien está con el audio prendido. Por favor, están por ahí dialogando. Sí, Maribel, sí, querías comentar algo, sí. Sí, quería comentar algo. La escuela se convierte en una gran oportunidad para poder cambiar este tipo de creencias o de conductas
o de emociones con los cuales viene cada uno de los jóvenes y niños, porque ¿qué pasa? Esto puede ser hasta generacional, repetir estos mismos patrones de comportamiento y de creencias, porque vienen arraigados desde las familias, ¿no? Entonces es un trabajo, la escuela en realidad es un intermedio, me parece a mí, tan importante para poder pensar o mirar un mundo diferente. Porque si no, si la familia tiene tan arraigados este tipo de patrones, definitivamente pues es un paso nada más por la escuela, ¿no? Y que son hombres y mujeres que más adelante vamos o van a vivir de esa manera. Entonces, qué importante es el rol de la escuela, que se convierte en toda una comunidad educativa, porque también directores, profesores, todos tienen que estar involucrados y entender esta situación, ¿no? Para que sean parte justamente de mejorar esta situación y hacer parte de los padres también, de repente pensando en esas estrategias que mencionas, también involucrarlo como parte de esta estrategia en la comunidad educativa de poder hacer algo diferente, ¿no? Eso era un poco mi comentario, mi reflexión. Muchas gracias, Maribel. Totalmente de acuerdo con tus palabras. Sí, tenemos un rol ahí muy importante. Obviamente, ahí como decíamos en la presentación, ¿no? Igual somos conscientes que somos ¿no? un elemento del sistema, pero estamos inmersos en un conjunto de otros sistemas y a la vez en un macrosistema que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, igual el trabajo educativo es muy intenso, muy fuerte para superar estos prejuicios, ¿no? Y tendría que trabajarse obviamente también a nivel social, ¿no? Bien, ahí vamos a dejar entonces este tema y vamos a ir terminando nuestra sesión. Recuerden que en la última parte de la unidad 3 vamos dando elementos para cómo incorporar todo el enfoque de manejo, transformación de conflictos a una vida institucional, ¿no? Y damos varias ideas ahí, ¿no? Que puede ser a través de estas actividades concretas, como las que hemos estado haciendo a lo largo de las sesiones, puede ser en espacios mucho más específicos, donde se hagan reuniones, talleres, programas concretos, ¿no? Para poder trabajar. Como ven, hay todo un contenido y toda una serie de materiales, de herramientas que hay que trabajar para poder estar mejor preparados, ¿no? Para enfrentar de la manera, digamos, más positiva, sobre todo y desde el enfoque más bien de la prevención de la violencia, ¿no? Y luego también el trabajo curricular, que es un poco una etapa más, digamos, diría yo un poco más posterior, luego de haber sensibilizado más a la comunidad, haber trabajado más todas estas creencias, las formas que tenemos de responder a los conflictos, y luego poder trabajar de manera curricular algunos de estas habilidades, estos conceptos que también ahora ya están en el currículum, solamente que se dejan muy aislados en algunos cursos, ¿no? Y como ustedes ven, son transversales, hay que trabajarse permanentemente, ¿no? Eso quería decir como parte final. Recuerden que en esta semana de elaboración del trabajo, cualquier inquietud, cualquier pregunta que puedan hacer, ahí estoy a disposición. Recojo el comentario de Virginia, que dice muy cierto: falta de respeto, aceptación a la diversidad étnica, cultural, social y religiosa, ¿no? Es muy complejo el fenómeno y hay que abordarlo de estas diversidades, ¿no? Bueno, y les propongo este es nuestro ejercicio final para cerrar nuestro curso. ¿Lo podemos ver? Sí, ¿Lo Miss. podemos expresar en una frase cómo nos vamos del curso? Me voy del curso y me llevo. Podemos ir levantando la manito. Yo empiezo.
Me voy del curso y me llevo la satisfacción de haber podido conocerlos, saber con alegría que hay grupos, que hay un grupo como ustedes interesado en ayudar a crear mejores comunidades, más sensibles, pacíficas, que buscan el autocuidado y el cuidado de los otros, ¿no? Vamos a escuchar a Mayra. Gracias. Me voy del curso y me llevo las oportunidades de cambio y transformación que nos ofrecen el conflicto. Gracias, Mayra. Sofía nos dice, también lo pueden escribir, me voy del curso y me llevo el conocimiento de cómo resolver conflictos en mi entorno educativo. Gracias, Sofía. Me voy del curso con una mayor conciencia sobre este grave problema y la necesidad de poder educar a través de la inculturalidad, ¿no? En todas sus formas, para poder generar una formación realmente integral en nuestros niños y jóvenes. Y agradezco la buena disposición de todos y también los contenidos, ¿no? Y las estrategias que nos has podido transmitir. Muchas gracias. Gracias a ti, Elisa. Mayla, si me ¿Elisa? permite, sí. Sí. Bien, me voy del curso en realidad muy optimista y creyendo y teniendo la esperanza de que todo tiene solución, principalmente para evitar el conflicto, ¿no? Y no llegar a la violencia, haciendo uso pues de todas las estrategias que nos has compartido y a través del curso que lo hemos venido desarrollando. Exactamente, nos falta un mes, ¿no? Muy motivador y, como digo, entusiasta de que sí hay solución para esto. Gracias. Un abrazo y feliz día de la madre el domingo. Gracias, Violeta. También nos dice Anthony, me voy del curso contento y me llevo aprendizajes y reflexiones en torno a construir una sociedad que respete la diversidad de los diferentes espacios formativos donde nos encontramos. Gracias, Anthony. Claudia Cho nos dice, me voy del curso y me llevo nuevos conceptos, conocimiento y aprendizaje para resolución de conflictos. Gracias, Claudia. Lo pueden poner en el chat si... Voy pasando el comercial de, por favor, puedan hacer la encuesta. Me lo ha pedido ahorita Yolanda, no me vaya a olvidar. No se olviden de hacer la encuesta, que nos ayuda también a mejorar y a saber, bueno, un poco lo que ya nos están diciendo aquí, ¿no? Este también es una encuesta al interno. ¿Quién más nos dice cómo se va del curso? Maribel nos dice, me voy del curso y motivada para que en cada pequeña o gran acción pueda aportar el aprendizaje recibido para una cultura de paz. Mil gracias por la dedicación docente recibida. Feliz día a todas las mamis. Gracias, Maribel. ¿Alguien más nos falta? ¿Alguien que se anime con su cámara para hacer ya un cierre? Jorge, perdón, Virginia. Me voy del curso potenciando mis conocimientos sobre el tema, muy motivada para aplicarlos en mis diferentes entornos en esta difícil coyuntura. Muchas gracias. Gracias a ti, Virginia, por el compartir, a cada uno realmente, porque como saben el curso no se hace sin ustedes, ¿no? Es conjunto. Jorge nos dice, me voy del curso con una reflexión respecto a la tolerancia y generar un ambiente de paz para la prevención de la escalada de los conflictos. Eso somos, ¿no? Somos una comunidad que quiere crear la paz donde pueda, donde esté, perdón, empezando por sí mismo y en los espacios que le toca vivir. Bien, si alguno más quiere ponerlo,
Si alguno quiere, bueno, me gustaría que prendiéramos nuestras cámaras para despedirnos, darnos un abrazo virtual. Gracias, Virginia. Espero que esta semana puedan seguir reflexionando sobre lo que hemos trabajado hoy día. Sí. Gracias Un por los abrazo para todos. corazones. Feliz Gracias Día por de los la corazones. Madre. Feliz Día de las Madres a cada uno de ustedes, a las mamás que están en sus casas, ¿no? Y un gusto y mucho cariño por haber conocido el grupo y haber compartido con ustedes. Me ha sido muy grato realmente hacer este curso y tenerlos aquí. Sé lo que significan los sábados, pero también los felicito porque ya están terminando. Le falta poquito camino para terminar su diplomado. Y vamos a leer a Jackie para ir terminando. Me voy del curso con la misión de siempre prevalecer los valores, aplicar lo aprendido en las generaciones jóvenes y practicar la resolución de los conflictos en lo personal. Así es muy importante, ¿no? Empezar por uno. Muchas gracias, feliz Día de la Mamá. Claudia nos manda también un feliz Día de las Mamás a todo el grupo. Muy bien, un abrazo grande. Siempre tienen mi correo en cualquier momento disponible, especialmente en esta semana, para que los trabajos también salgan así muy productivos. Buen fin de semana y que la pasen muy lindo mañana. Gracias. Saludos a todos. Gracias. Cuídense. Cuídense. Gracias. Cuídate, Mayra. Gracias, nos vemos. Buen Hasta día. luego. Gracias. Hasta Gracias, luego. Jackie, gracias.